Buenas noches, amados hermanos, para todo. Les traigo una palabra. Primeramente les habla su hermano y amigo Nehemías Moisés Sandoval Becerra desde una cárcel de Colombia, cárcel de Justicia y Paz, cárcel modelo de Barranquilla. Amén. No sé para quién es esta palabra, pero Dios me inquietó a que la diera. Quizás hoy vas a escuchar o vas a ver este video, las cuales estas palabras que voy a expresar de mi boca de parte del Señor, amén, te llegan a tu corazón. Quizás hoy estés pasando por una dificultad, estés pasando por algo que te tiene agobiado, cansado y no has comprendido que quizás estás pasando todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque estás en manos del alfarero, amén. Y porque a veces somos desobedientes y no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que asumir estas consecuencias de que tenemos que pasar por un proceso para que el Señor, ese alfarero, haga de nosotros una vasija nueva y la haga conforme a la voluntad de Él. Porque a veces nos salimos de los propósitos de Dios, que colocándolo como ejemplo en lo que le voy a leer, en el pasaje que le voy a leer, para que lo mediten, lo estudien, lo escudriñen y lo contextualicen con la Biblia, amén. Le voy a leer Jeremías capítulo 18, le voy a leer del versículo 3 hasta el 6, pero me voy a enfatizar más en el versículo del 3 al 4 para que esté explícito en la enseñanza o en las palabras el cual quiero expresarle por medio de la palabra de Dios, amén, que Dios le quiere traer por medio de mí, porque Él es el que habla con su Santo Espíritu, es el que nos redarguye cada día más de nuestra vida, y Él es el que enseña. Nosotros no sabemos nada, Él lo sabe todo, amén. Solamente somos un vaso útil, un instrumento en las manos del Señor, en las manos de ese alfarero, del cual yo les estoy hablando hoy. Les leo el versículo 3 del capítulo 18 de Jeremías. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, amén. Y dice el versículo 3: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, escuche bien esto, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué quiere decir el Señor en esto? Ya le especifico, lo voy a seguir leyendo. El número 5 dice: entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, querido hermano y querida hermana que me está escuchando, que me está viendo en estos momentos y que llega a ver este video, para que comprenda, amén, el propósito de Dios en cada uno de nosotros, de nuestra vida, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo y de hecho hacemos a ser parte hijo de Él, amén, porque todos somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijo de Dios cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y Señor Salvador, amén, y entramos en ese alfarero que viene siendo Él, amén, en ese alfarero donde Él empieza a moldearnos, amén. Él nos encuentra en algo desastroso, porque usted sabe que Él vino por lo más vil y lo más menospreciado que somos nosotros, y nosotros así físicamente aparentemente estuviésemos bien, por dentro estábamos muertos en vida, amén, estábamos llenos de cuanta inmundicia, y esa éramos nosotros éramos esa vasija que estábamos en bruto, en barro, amén. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él llega y coge ese alfarero, coge ese barro, amén, lo monta sobre la rueda y empieza a hacer una vasija nueva, empieza a formarnos, amén. Que cuando a veces pensamos que como cuando recibimos a Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando llegamos a ser hijo de Dios, que todo se va a acabar, que todo va a ser de color de rosa, ya todo va a ser perfecto, porque ya no, Señor. Déjeme decirle que nosotros cuando entramos aquí, cuando encontramos
esa salvación en Cristo Jesús, nosotros tenemos que pasar por un proceso, amén. Y ese proceso tiene que darse en nuestra vida, porque Dios permite que en nuestra vida pase para moldearnos, para hacer de nosotros esa vasija nueva, esa vasija impecable que Él quiere que seamos para Él. Entonces ese vaso de honra, entonces nosotros tenemos que pasar por varias dificultades y varias pruebas que quizás Dios permite en nuestros caminos que pasen, amén. Por eso tenemos que ser entendido en esta situación, que todo no va a ser bonito, que todo no va a ser, no, nosotros, el evangelio es sufrido, el evangelio tiene que pasar muchas dificultades. Mire a Pablo y a Sila, como se lo enseñaba la vez pasada, por todas las dificultades el cual tuvo que haber pasado, ¿verdad? Estuvo encarcelado, estuvo maltratado por causa de servirle a Dios, de hacer milagros, de impulsar los demonios, esos malignos, de los cuerpos de los pecadores, y entonces fue encarcelado por eso, fue injustamente. Ahora nosotros que todos somos conscientes de lo que hemos hecho, pero mírate que por misericordia de Dios nos recogió, amén, y nos tiene aquí moldeando nuestra vida. Pero hay un propósito, pero hay algo que escuche el pero, amén, que dice, y descendí de casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Que estaba trabajando el Señor aquí, y la vasija de barro está trabajando, quiere decir que está trabajando con nosotros, amén. En cuanto Él nos recoge, trabaja con nosotros sobre esa rueda, y nosotros somos esa vasija de barro que Él está moldeando, pero nosotros no captamos el mensaje, amén, que hacía. Y dicen que la vasija de barro que Él hacía se echó a perder, amén, en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según la perfección le pareció mejor a él hacerla, perdón, amén. Entonces miramos, cuando él dice que la vasija se partió en sus manos, y ¿qué quiere decir con esto? Que habemos muchos que aceptamos a nuestro Dios, ya somos cristianos y nos salimos de los propósitos de Dios, amén. O somos desobedientes y no queremos hacer las cosas tal y como cual Dios quiere que la hagamos, amén. Entonces por eso llegan circunstancias en nuestra vida, nos salimos del propósito por nuestra desobediencia, no importase cuál sea el propósito que nos hayamos salido del propósito de Dios. ¿Qué pasa? Que esa vasija se parte, esa somos nosotros que nos salimos de ahí, ¿verdad? Pero fíjate que el Señor siempre está ahí presto a recoger nuevamente esa vasija partida, amén, a recogerla para volver a moldear, a volver a montarla en la rueda y volver a hacer y empezar a hacer. Pero recuerde esto, lo que le voy a decir, recuerde que esa vasija que se partió, que quizás te saliste del propósito, tú querido amigo que me estás escuchando, que me estás viendo, esta palabra es para ti, amén, que como cristiano te has salido de los propósitos, tú sierva, mujer que te has salido de los propósitos de Dios y que no has entendido que las cosas de Dios tienen que ser recta, correcta y con cual Él nos ha mandado, amén, que vivamos la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que te saliste de los propósitos, Él te recoge nuevamente, te recogió, y los sufrimientos que estás viviendo hoy en día, las dificultades que estás viviendo hoy en día, es porque Él volvió y te recogió y está en las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero y te está haciendo una vasija nueva. Dice que aún mejor de la que Él iba haciendo, a su parecer la va a hacer aún mejor. Pero resulta y pasa que en el transcurrir de ese mejor que Él quiera hacerte, Él comienza de nuevo, amén, porque donde ibas ya perdiste, ahí perdiste cuando se partió esa vasija, cuando te saliste. Entonces Él vuelve de nuevo y empieza a hacerte para hacerte aún mejor. Tienes que pasar por más dificultades, por más pruebas, por más procesos, porque si no entendiste hasta el punto donde ibas y te saliste del propósito de Dios y no captaste que las pruebas eran porque Él había permitido para hacerte una mujer, un hombre mejor y un hombre de honra para Él, amén, para que en las manos del alfarero fuera lo mejor, que es lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces comienza el nuevo proceso con más dolor, con más dificultad, hasta el punto donde iba para comenzar otro de ahí para adelante, para hacerte aún mejor. Entonces entiendes que si fuiste desobediente, amén, que si fuiste desobediente, hoy tendrás que pasar por dificultades, por pruebas, que quizás vas a decir no aguanto más, pero déjame decirte que no digas eso, porque
Dirás, no, ya hasta aquí llegó. Déjame decirte que si estás en los propósitos de Dios y ya estás en las manos del alfarero, puedes hacer lo que sea, puedes rebeldizarte contra Dios quizás, pero no vas a salir de ese proceso hasta que llegues y entiendas que estás en las manos del alfarero y que Él tiene que recogerte nuevamente para moldearte a su forma de ser y a su parecer. Amén. Entonces no te rindas y no dejes un paso atrás. Comprende hoy que lo que te está pasando es por causa de tu desobediencia, porque lo había podido evitar de muchas maneras. Amén. Pero fíjate que Dios y ese alfarero es tan hermoso, tan precioso, que te tiene otra vez, amén, sobre la rueda y te está haciendo, amén. Pero resulta y pasa que tienes que aguantar todo este proceso, todas las dificultades que cualquier otra forma te van a llegar, o las que estás pasando. Solamente confía y dale que Él te haga conforme a la voluntad y no reniegues de lo que te está pasando. Amén. Siempre tendremos que darle las gracias, porque recuerda hoy, querido amigo, querido hermano, que lo que te pase a ti como cristiano, todo lo que nos pase que nos parezca para mal, siempre es para bien, siempre es para bien en nuestra vida a futuro, que lo entenderemos más adelante cuando hemos pasado ese proceso. Y a veces lo pasamos y somos tan desobedientes que se nos olvidó de a dónde nos sacó Dios y de a dónde nos tiene. Amén. Y queremos volver atrás. Amén. Amén. Por eso te digo, si te estás preguntando hoy, ahora en este momento, ¿por qué estoy pasando esto? La respuesta es que estás en las manos del alfarero. Recuerda esto. Amén. Recuerda que estás en las manos del alfarero. Amén. Y al saberlo te ayuda. Tú al saber que estás en las manos del alfarero en estos momentos que te lo estoy diciendo, específicamente cuando comprendes que estás sobre la rueda. Amén. Y todo en tu vida parece girar fuera de control, pero déjame decirte que no es así lo que tú piensas que va a girar fuera de control. Mira debajo de la mesa y ve de quién son los pies, el cual que está sobre la rueda. Amén. Aquel que está girando la rueda, date cuenta de quién son esos pies. Amén. Para que te des cuenta quién es el que te está moldeando, cuál es ese alfarero. Amén. Porque si déjame decirte que si estuvieras en manos del enemigo ahora en estos momentos, ya en él no hay control sobre tu vida. ¿Por qué? Él no tiene control sobre tu situación. Amén. Y si tuviera control, ya te hubiese sacado hace muchos años o mucho tiempo. Te había echado fuera del entorno. Ya no existieras, amén. Pero tienes vida hoy y estás pasando por esta prueba. ¿Por qué? Porque estás en manos del alfarero y Él no te ha soltado. No le digas ni le eches culpa al diablo, porque el diablo no tiene culpa. La parte y la desobediencia que tengamos nosotros con Dios por no hacer las cosas conforme a la voluntad. Amén. Pero el diablo no puede hacerlo. El diablo no puede echarte a ti del entorno, ni puede tampoco sacarte del propósito del cual Dios te tiene. ¿Por qué? Porque el alfarero controla tu proceso. El tuyo y el mío lo controla el alfarero. Ese mismo alfarero que está controlando a ti, me controla a mí también. Pero si yo desobedezco, también paso por el mismo proceso aún más doloroso de lo que he pasado, porque muchos procesos en mi vida que han pasado por ser desobediente y por salirme de los propósitos de Dios y por partir, por llegar a que esa vasija se parta a mitad de camino. Amén. Entonces no es bueno que tú pases por la misma circunstancia. Amén. Déjame decirte que Él supervisa cada movimiento tuyo y cada movimiento mío. Amén. Él nos supervisa cada hora. Amén. Él no se asusta por el barro que haya cogido. Él no le importa si tú estabas quebrado, estabas partido, estabas en bruto, eras de lo peor. Él no le importa quién eras tú. Amén. Independientemente de dónde te encontrabas o si estropeado estuviera o cualquier cosa. Amén, que hubiese pasado en tu vida, Él no le importa. Amén. Él lo que le importa es montarte sobre la rueda y hacer esa vasija nueva. Amén. ¿Me estás comprendiendo?
Lo que te quiero decir, querido amigo, querido hermana, querida sierva, siervo que estás escuchando, que quizás te has salido de los propósitos de Dios o que te quieres salir de los propósitos de Dios, no le eches culpa al enemigo. No le eches culpa, porque nosotros mismos le damos cabida al enemigo para que llegue a nuestra vida y destruya. Amén. Pero como estás en los propósitos de Dios, ahí está el alfarero que te va a coger y te va a corregir. Amén. Porque Él te llama con lazos de amor en 1, 2, 3, 4 o más ocasiones. Pero si no haces caso y eres desobediente, te llama ¿con qué? Con lazos de dolor. Amén. Y el hijo que Él ama disciplina. Entonces no nos quejemos de la vida. Amén. Él está comprometido a trabajar sobre nosotros. Amén. Está comprometido a trabajar sobre ti. Hasta que lleguemos a hacer lo que Él quiere. Hasta que lleguemos a transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. Amén. Escucha esto. Porque Él a todos los que le recibieron, ¿qué pasó? Le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos ¿qué? De Dios. Amén. Porque éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios. Y vamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el mundo quiere decir soy hijo de Dios. No, somos creación de Dios a su semejanza. Pero por causa de la desobediencia no entendemos esto. Amén. Cuando nosotros dejamos de ser desobedientes y le entregamos todo a nuestro Señor, llegamos a ser hijos de Él. Amén. Entramos con un arrepentimiento y convertimiento a Él. Amén. Y empezamos, Él nos monta en esa rueda. Monta ese barro en esa rueda y empieza a formarnos. Y es donde nosotros tenemos que tender en saber y entendimiento y sabiduría, discernimiento de las cosas, que lo que nos pasa para bien, porque Él nos ha dicho lo que les acabo de decir, que a todos los que Él recibe le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los encuentran en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, para que lo confirmen con la palabra, porque no les estoy hablando mentira. Hay que hablar lo que está escrito en la palabra. Amén. No lo que yo me invente, porque mis opiniones no valen nada. Aquí lo que vale es la opinión de la palabra, lo que la palabra nos diga y la que la palabra nos enseñe. Amén. Amén. Y la batalla, ¿qué es? Es sobre lo que vas a llegar a ser. Esa es la batalla del alfarero. Esa es la batalla tuya y mía. Amén. De dejarnos que Él nos moldee sobre lo que Él vayas tú a llegar a ser a futuro para el Señor. Independientemente de lo que hayas estado haciendo hasta ahora, no te preocupes. Si fallaste, pero hay uno que te levanta. Ese que te levantó y te está procesando. Acepta el castigo, acepta el proceso, porque Él lo hace, pero lo hace por amor. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él te ama a mí y te ama a ti y te ama a mí. Me ama a mí. Amén. Él nos ama tanto que Él, pero nos pasa por ahí. Pero más adelante tú le vas a agradecer al alfarero que hizo con tu vida. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Él hace esto? Porque el Señor sabe y el Señor ve en ti y ve en mí el potencial para hacer. Amén. Para hacer lo que Él quiere. Amén. ¿Y qué quiere hacer el Señor contigo, conmigo, por ver el potencial? Quiere lo que dice 2 de Timoteo, versículo 2, capítulo 21, en la parte B, tú los encuentras, dice, Él quiere ser que seamos instrumento de honra, para honra. Amén. Instrumento para honra. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere más nada. Él no quiere moldear una vasija, para tirarla al mundo nuevamente y que vuelva y se parta. No, Él quiere eso. Dominar tu carácter, hacer tu carácter como el de Él, todas las áreas afectadas que tú tienes, amén, todos aquellos pensamientos inicuos que tú tienes, amén, toda mirada que tenga tú desviada a la parte del mundo, eso es lo que Él quiere colocar en ti, componer en ti, arreglar en ti, que tengas esa mirada espiritual, que no tengas más pensamientos inicuos, que no tengas pensamientos malignos, que no tengas otra cosa sino pensar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero date cuenta que aunque la vasija se haya echado a perder, amén, la que te dije, aunque se haya echado a perder, todavía estaba Él estaba en manos del alfarero. Tú y yo, aunque salgamos de los propósitos, seguimos en manos del alfarero. Solamente que Él nos deja para ver dónde vamos a llegar, para después volver a cogernos y apretarnos y empezar con el proceso con nosotros, aún más doloroso que el que llevábamos. Amén, ¿me estás entendiendo? Dios nunca nos tira, Dios nunca nos deja, siervo, nunca nos deja, ni tampoco se frustra su plan para nosotros porque tenemos defectos o luchas o ciertas áreas afectadas. No, déjame decirte que no. Amén.
Él siempre está ahí con amor. Amén. Y intercediendo hacia el Padre por nosotros. Ese es el intercesor de nosotros entre el Padre y la humanidad, entre Dios y la humanidad. Por eso tenemos que darle las gracias todo día de todo lo que ha dado. Imagínate que más que dio la vida, amén, por todos nosotros para que fuéramos salvos. Amén. ¿Entiendes esto? O lo que te acabo de decir, ¿lo entiendes? ¿Lo estás entendiendo? Espero que lo hayas entendido. Amén. Y si estás siendo levantado en estos momentos otra vez del fango, o nunca te has levantado, sino que acabas de hacer la decisión con Dios y empieza, para que entonces entiendas que quizás el proceso que vas a pasar en el camino que llevas con nuestro Señor Jesucristo va a ser un poquito difícil si tú lo permites, porque si no es un poquito más fácil. Depende de nosotros cuál sea el tratamiento y cuál sea el andar de nosotros en este mundo, siempre y cuando seamos obedientes o desobedientes. Amén. Entonces recuerda que si te estás levantando del fango, vas a ser conectado a la rueda. Y esa rueda es tremendita, oíste, porque Él tiene que moldear a su forma de ser. Él tiene que volvernos unas nuevas criaturas. Tienes que volver, amén. Siempre te lo reintegro para que no caigas en ese error, amén. Y si has caído, te monta en la rueda otra vez y otra vez te moldea conforme a lo que te digo, con dolor y todo, pero lo hace. Amén. Él en todo momento está en sus manos. Tú y yo estamos en su mano en todo momento y siempre lo estarás. No se te olvide eso. Amén. Vuelvo y te enfatizo, siervo, sierva que me escucha, así salgas de los propósitos de Dios. Amén. Llega algo en tu vida que doblega a última instancia, que tengas que reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios que es el único que puede y que te saca a ti de las dificultades. Y tienes que entenderlo, recuerda esto siempre, amén. Espero, amados hermanos, que esta palabra les haya llegado y la hayan entendido, amén, para que si estás pasando por esta circunstancia, sea el momento que hagas un pare en tu vida y reconozca que las dificultades que estás pasando y todo aquello que pasa en tu vida es porque por nosotros mismos, por no dejarnos que el Señor, que ese alfarero, haga de nosotros conforme a su voluntad. Amén. Por estar con nuestras opiniones, que nosotros somos lo que podemos. Nosotros no podemos nada, tenemos que dejar solamente. Él dice, vení a mí, entregarme todas las cargas. Vení a mí, entrégame todo. Y tú no haces nada, simplemente honrame, alábame, ganas alma para mí, que yo me encargo de lo demás. Así que no te preocupes. ¿Por qué te vas a preocupar si ya conociste a uno que es el de todo? Amén. El dueño del oro, de la plata, de todo, de que suple todo en tu vida. Amén. Que si tu matrimonio está destruido, Él lo arregla, Él lo vuelve y lo une. Amén. Y Él solamente sabe. Si tus hijos son rebeldes, Él vuelve otra vez y los coloca donde debe de colocarlo. Amén. Solamente tú tienes que pedirle lo que necesitas y lo que quiere de Él. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Amantísimo Dios, Padre y soberano y eterno que estás en los cielos, papá. Señor, gracias, Padre, por permitir, Señor, transmitir estas palabras, Señor, de parte tuya. Algo que tú me habías inquietado por medio de tu Santo Espíritu, Señor. No sé para quién sería esta palabra, Señor, pero alguien la necesitaba, Señor. Quizás confundido, Padre, por los momentos difíciles que está pasando, por las dificultades, Señor, pero hay que entender, Padre, que quizás la pasamos por nuestra propia desobediencia, Señor, o si la tenemos que pasar para que tú seas el que haga de nosotros una vasija nueva y que hagas algo nuevo, Padre, honroso para ti, de honra, Padre. Te lo pido ahora, Señor, que seas tú tomando el control de cada uno de los que están viendo este video, redarguyéndolo con tu Santo Espíritu y que constante con tu palabra, Padre, que confirmen con tu palabra y que sean no oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.